Sí, ya estamos en vivo. Bueno, pues dando las 8, en punto, las 8 de la noche, horario del centro de México, damos inicio a su programa, La Voz del Residente. Me presento, yo soy Tony Vázquez, como soy su conductor, su fiel conductor de este gran programa. Hoy vamos a tener un tema, ¿cómo lo puedo llamar? Muy puntual, muy interesante para todos los residentes en ginecobstetricia. Vamos a hablar nada más y nada menos que osteoporosis en la mujer. Un gran tema, sin duda. El doctor, hoy estamos de manteles largos, es importante mencionarlo. El doctor tendrá una gran labor en desmenuzar y resumir este gran tema en 30 minutos. Les platico la dinámica, ya que me salté al sector de la dinámica. La dinámica es la siguiente: si usted es nuevo en estos webinarios, es así de fácil. Nuestro doctor invitado tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, nuestro doctor, mentor, el doctor Jorge Montalvo, como todos los martes, nos acompaña, complementará su charla, podrá cuestionar, podrá sugerir, corregir un poco si es que es necesario, o simplemente felicitar al doctor invitado. Al terminar la participación de nuestro doctor mentor, pasaremos con el mejor público que existe, el público de los residentes en ginecobstetricia. Podrán decir sus preguntas, complementar la presentación. Esto a través de la plataforma Zoom. Para los que nos ven en Zoom, en el chat, pueden poner sus preguntas, sus comentarios, sus saludos y felicitaciones. Yo, Tony Vázquez, les daré voz a sus comentarios y preguntas. Anímense a preguntar, a felicitar o mandar saludos. A la gente que nos ve en Facebook, aprovecho para saludarlos. Mucho gusto a todos los que se están conectando. En el chat, a través del Facebook, pueden poner ahí sus preguntas y yo también les daré voz para que el doctor invitado pueda exponerlos, ¿ok? Bueno, les recuerdo también nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en Facebook a través de la página Yo Soy Médico 17, pero también nos pueden seguir en La Voz del Residente, en Instagram, La Voz del Residente, YouTube, también tenemos YouTube, Medical Legal Center, así de fácil nos encuentras, te suscribes y todos los martes encontrarás contenido enriquecedor, contenido de valor sobre ginecobstetricia. Si te pierdes de algo, ahí lo encuentras. Si lo quieres compartir, ahí también. Y hablando de compartir, damas y caballeros, les recuerdo nuestro Telegram. El Telegram es una comunidad bien bonita que tenemos todos los residentes en México y en Latinoamérica. Tenemos residentes latinoamericanos que nos comparten sus experiencias, porque no lo mismo, sinceramente, lo que pasa en Puebla, lo que pasa en Nuevo León, lo que pasa en Guadalajara o lo que puede pasar en Lima, Buenos Aires, etcétera. Entonces es importante que se metan ahí al Telegram. Yo les compartiré el link a través en Facebook y en Zoom para que puedan acceder a él y compartir todas sus experiencias. Antes de presentar a nuestro gran doctor, nuestro doctor invitado, quiero dirigirme a los jefes de residentes. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramientos en temas médicos legales, no duden en contactarnos y solicitarlo sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, sin más preámbulo, presentaré a nuestro gran doctor invitado, el doctor Francisco Javier Aquino Guerra, R4 de ginecología, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente se desenvuelve en el Hospital Universitario de Puebla. Vamos a dar paso a nuestro doctor invitado. Vamos a ver si está por ahí. Denme un segundo. Vamos haciéndolo coanfitrión. Lo voy a pedir al doctor que si puede levantar la mano para encontrarlo más fácilmente y pueda acceder a dar su plática. Denme un segundo nada más. Aquí estás. Y bueno, váyanos platicando, vayan mandando sus saludos. Recuerden que les daré voz, sus preguntas, para que complementen también la charla. Es muy importante la participación del mejor público, de los mejores residentes que hay. Ahí está el doctor Francisco Javier Aquino. ¿Nos escuchas? Hola, muy buenas noches todos. ¿Cómo están? Muy bien, sí se escucha bien, claro. ¿Ustedes? Perfecto, fuerte y claro. Te voy a pedir que puedas compartir la pantalla para que podamos ver tu presentación. Ok, perfecto. Ajá. ¿Listo? Listo. Adelante, los micrófonos son tuyos.
Muy bien, perfecto. Buenas noches, me llamo Javier Aquino, yo soy residente de cuarto año de ginecología. Actualmente resido en Puebla y estoy en el Hospital Universitario de Puebla. Pues yo voy a hablar sobre osteoporosis, más que nada es en la mujer menopáusica, que es donde frecuentemente nosotros los vemos en la consulta. Y para empezar, primero me gustaría hablar de un poquito de la remodelación ósea. A final de cuentas, pues es la base de esto. Primero comienza con el osteoclasto, la retorsión ósea, esto ya que el ligando RANK se une a sus receptores en la superficie del osteoclasto, el RANK, el receptor RANK, y esto va a generar que los osteoclastos se creen, que se hagan células multinucleadas y comienzan el proceso de resorción ósea. Ahora, esta resorción está mediada por los osteoblastos. Los osteoblastos, en parte los estrógenos ayudan a que haya una disminución del ligando RANK, y esta disminución de la cantidad de ligando RANK va a generar que los osteoclastos pues no lleguen a madurar y caigan en apoptosis. La proteína OPG se va a unir también al ligando RANK, y esto va a generar que no se una a sus receptores RANK, disminuyendo la acción de los osteoclastos. En la menopausia hay un incremento del ligando RANK. Esto aumenta la resorción ósea por parte de los osteoclastos, generando así mayor áreas sin hueso, y pues al final de cuentas va a generar una fractura. Otra de las cosas que ocurren durante el metabolismo óseo pues son los osteocitos. Los osteocitos van a tener una estimulación a través del ejercicio, de la carga de trabajo, y esta estimulación por parte de los osteocitos va a generar que los osteoblastos creen más o generen más hueso en el organismo. Y bueno, ya ahora sí, iniciando con el tema per se, la osteoporosis pues es una enfermedad caracterizada por poca masa ósea, que genera deterioro en la microarquitectura, promueve la fragilidad ósea y aumento de las fracturas. La rigidez que tiene el esqueleto se da por la hidroxiapatita, que se une al colágeno. Vamos a tener que en los siguientes 20 años después de la menopausia, que sucede aquí, hay una pérdida de hasta el 50% del hueso trabecular y del 30% del hueso cortical. El diagnóstico de osteoporosis, bueno, pues ya dado por la Organización Mundial de la Salud, es un valor de T menor a 2.5. La prevalencia de las fracturas de caderas es de 1 en 100,000 en el mundo. De los pacientes que tienen fractura de cadera al año, hasta 50%, 56% llegan a caminar solos. Sin embargo, hasta más del 40% pues llegan a generar o llegan a mantener algún tipo de secuela. 3 a 6% van a fallecer por algún tipo de complicación durante la hospitalización, y más del 80% de las fracturas de cadera se llevan en la población de más de 80 años. Entonces, ¿cuándo es conveniente iniciar un screening con densitometría? Las guías recomiendan que a partir de los 65 años en las mujeres es cuando tenemos que empezar la toma de densitometría. En pacientes que sean posmenopáusicas o que tengan un riesgo incrementado de fractura, se debe utilizar la herramienta del FRAX, la cual es esta que podemos ver para poder, es esta que podemos ver para poder calcular si tiene un riesgo aumentado o no de fracturas. Cuando hay un riesgo de mayor de 3% en 10 años o del 20% en cadera, o mayor del 20% de fractura mayor osteoporótica, es cuando se recomienda el iniciar de tratamiento a pesar de que la paciente esté en osteopenia. Otra de las cosas, ya hicimos el diagnóstico, que es lo que sigue, el tratamiento. Para el tratamiento, lo primero que se tiene que hacer son cambios en el estilo de vida. Entonces, el ejercicio va a prevenir la osteoporosis en las pacientes posmenopáusicas. Volvemos a esto por
la estimulación de los osteocitos que va a aumentar a que los esteblastos generen su trabajo, por así decirlo. Entonces, ejercicios como spinning e incluso el caminar va a ayudar en la generación de hueso a nivel de columna y en cadera, respectivamente. Los cambios en el estilo de vida son muy importantes. Las medidas preventivas anticaídas, los ejercicios de resistencia musculares, la ingesta apropiada de vitamina D, la suspensión del tabaquismo y la disminución o mantener el consumo de alcohol limitado. Eso también pues es bastante importante. Entonces, tenemos un metaanálisis que se llevó a cabo en donde vemos que todos los analizaron estos 107 estudios que comparaban el uso de medicamento con estudios con placebo en pacientes posmenopáusicas y vemos que la gran mayoría va a tener una disminución del riesgo relativo de fractura de cadera, no vertebrales y vertebrales. Este estudio, bueno, la primera base del tratamiento en todos los pacientes que comenzamos siempre en la consulta de ginecología es calcio con suplemento de vitamina D. El New England Journal of Medicine valoró a los pacientes del estudio WI aproximadamente en el 95 al 2000 y encontró que la suplementación de 1000 miligramos con 400 unidades internacionales de vitamina D, pues en general inicialmente encontraron que no había cambios significativos respecto a la fractura de cadera o vertebrales o en antebrazos y que solamente había cambios en la densidad mineral ósea a nivel de la cadera. Sin embargo, una vez reanalizando los resultados, si se consideraba que si se tomaba en cuenta nada más a las pacientes que habían tenido un apego de hasta el 80% en el tratamiento, pues sí había una diferencia significativa en cuanto a cadera. Y esto es importante, ya que hay muchos estudios actualmente que mencionan que pues, no hay evidencia científica sobre el uso de calcio para el tratamiento de la osteoporosis o para la disminución del riesgo de fractura de cadera. Sin embargo, muchos de estos estudios lo que tienen son estudios que están mal diseñados o que tienen una población disminuida o pobre de pacientes. Otra de las cosas que encontró este estudio del WI es que en 449 pacientes que tomaban tratamiento con calcio presentaron litiasis renal, comparado con 381 pacientes que estaban en el grupo placebo. Esto dio un riesgo relativo significativo de 1.17, que es algo a considerar. Otra de las cosas que a veces no consideramos es el riesgo cardiovascular que presenta la suplementación con calcio. Se han evaluado diferentes estudios y lo que se ha encontrado es que sí hay un ligero riesgo asociado de 1.31 de infarto de miocardio. No se encontró tal cual en el estudio del WI, pero pues esto es importante a mencionar. Esto no se ha encontrado en la suplementación con calcio dietético. Ya hablando del tratamiento más pues un poquito más dirigido, al final de cuentas los bisfosfonatos siguen siendo la primera línea de tratamiento para la osteoporosis. El denosumab como una muy buena opción de tratamiento en pacientes con alto riesgo de fractura. El teriparatide también se utiliza en pacientes con osteoporosis severa, se limita a 1 de 2 años, y la calcitonina en aquellos pacientes que no se puede utilizar algún otro tratamiento. Los bisfosfonatos, pues, son del grupo antirresortivos. Tienen su efecto en la zona de canopy, esta zona en donde el osteoclasto está teniendo la resorción ósea. Se unen los bisfosfonatos a la hidroxiapatita y esto genera que al momento en el que el osteoclasto entra en contacto con la hidroxiapatita, pues cae en apoptosis. Esto disminuye la acción de los osteoblastos y aumenta la formación ósea por medio de este mecanismo.
Si se ingieren por vía oral, hay una biodisponibilidad menor del hasta 1%, y pues muchos de los pacientes lo prefieren en intravenoso, dependiendo del tratamiento. Un estudio que se llevó a cabo en pacientes de 10 años de seguimiento, se iniciaron 994 pacientes, al final lo terminaron 247 pacientes. Entonces el estudio inició asignando 3 grupos con alendronato y un grupo placebo. Siguieron el grupo con alendronato hasta 5 años. Veamos cómo están con alendronato todos. Y después de los 5 años se asignó un grupo placebo completamente. Otro que se siguió con alendronato de 5 miligramos y otro con alendronato de 10 miligramos. Lo que pudieron encontrar es que no había una diferencia significativa en el grupo de las pacientes que estaban con 5 miligramos de alendronato en la densidad mineral ósea a pacientes que discontinuaron el uso de alendronato. Tampoco se encontró en la densidad mineral ósea, y lo que sí, pues hubo una pequeña diferencia en los marcadores de resorción ósea. Sin embargo, no fue significativo a la presencia de fracturas. Otros estudios que también me gustaría hablar en este punto, pero que entiendo que el tiempo está un poquito limitado, pues es el estudio del FIT, el estudio del FLEX, en donde tuvieron un mayor número de pacientes y básicamente llegaron a esa misma conclusión, en donde pues no hay una diferencia significativa entre continuar el alendronato por más de 5 años para tratar de darle una cobertura de 10 años a tu paciente y el no continuarlo. El risendronato, otro de los bifosfonatos, pues muy utilizado. También tiene sus estudios. Este es un estudio doble cego, placebo control, aleatorizado, tiene 3 grupos. El grupo con placebo, el grupo con risendronato cíclico, que era 2 semanas al final del mes, de 5 miligramos, y el grupo de 5 miligramos por día. Se aleatorizaron 111 pacientes, mujeres caucásicas, y lo que se encontró es, en el grupo de las pacientes que estaban con placebo, una disminución de la densidad mineral ósea de 4.3%, menos a los 24 meses, o sea, a los 2 años. Sin embargo, el grupo de 5 miligramos de risendronato diario tuvo un aumento de la densidad mineral ósea de 1.4, pero se dio un seguimiento. De los 24 a los 36 meses ya no se dio tratamiento, y lo que se encontró es que pues en el grupo placebo había ya una pérdida de menos 5.6%, pero en el grupo del alendronato también presentó su pérdida de menos 2.3%. Bueno, ya cambiando a denosumab, que es el otro de los tratamientos, bueno, es otro muy buen tratamiento. El denosumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de ligando del RANK. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tú tienes el RANK que está ligando RANK que está liberado al final de cuentas, y el denosumab lo que va a hacer es la acción del OPG para fines prácticos. Se une a la superficie del ligando RANK, y esto evita que se pueda unir al receptor RANK en el osteoclasto, inhibiendo la formación de las células multinucleadas osteoclásticas que ya había mencionado, y pues esto disminuye la resorción ósea a final de cuentas. Este es el precio más o menos que se maneja aquí en México en cuestión de pesos. Y el estudio FREEDOM es un estudio internacional aleatorizado placebo control, en donde se dio tratamiento a los pacientes con 60 miligramos de denosumab cada 6 meses, y se vio una diferencia significativa de 0.30, con un riesgo relativo disminuido de 0.32 en nueva fractura vertebral. Sin embargo, también se encontró una diferencia significativa en las fracturas no vertebrales y en las fracturas de cadera. Otra de las cosas es en cuanto al seguimiento de la densidad mineral ósea en el tratamiento con denosumab, pues estuvo aumentado
Y lo que vemos aquí es los marcadores de resorción. Bueno, es algo que pues tampoco hay mucho tiempo para hablar, pero esto nos habla de básicamente cómo está aumentada o disminuida la resorción ósea en el cuerpo, y el denosumab demostró una disminución importante en este sentido. ¿Qué es lo que sucedió una vez que se descontinuó la terapia con denosumab? Pues bueno, se hizo un estudio de 82 pacientes que complementaron el estudio, suspendieron el denosumab después de 8 años, y lo que se encontró, pues, hay una disminución del 6.7% en la densidad mineral ósea de la columna, y de 6% en la disminución de la densidad mineral ósea de la cadera. Y después de que se suspendió el tratamiento, 8 de los 82 pacientes presentaron una fractura menopáusica, posmenopáusica. Ya hablando de lo que es el raloxifeno, otro de los medicamentos ampliamente utilizados, que es un modulador selectivo de los receptores de estrógenos. Hay que considerar esto siempre en cuenta, ya que pues puede ser no el tratamiento ideal, sobre todo si la paciente cuenta con algún factor de riesgo, por lo cual no le estamos dando o no puede recibir terapia hormonal, pues tampoco es muy candidata al raloxifeno. El raloxifeno como modulador selectivo tiene acciones positivas, acciones neutras y acciones negativas. Se puede utilizar para disminución del cáncer de mama, que es una de las cosas que también se ha encontrado. En útero, a final de cuentas, no va a tener ningún tipo de efecto, y en los huesos va a tener un efecto positivo. Sin embargo, también a nivel del riesgo de la trombosis es donde tiene este efecto positivo similar a los estrógenos. También puede ser el estudio MOR, que es uno de los también más importantes en cuanto al oxígeno, doble ciego placebo control, en donde se valoró a 7.700 pacientes. Encontró que disminuye el riesgo de fractura vertebral en pacientes de 55%, lo cual pues es bastante importante. Otra de las cosas, el siguiente tratamiento que iba a mencionar es la calcitonina, que es un tratamiento también antirresortivo, disminuye con reducción de la fractura. No es tan importante como en otros medicamentos, sin embargo, pues cuando no se pueden dar otros tratamientos, pues hay que dar lo que, aunque sea, la calcitonina es un medicamento que se da vía spray, y pues nada más considerarla como prácticamente una de las últimas opciones de tratamiento. Y el tiraparatide, que es un tratamiento anabólico, esto aumenta la actividad osteoblástica, aumenta el tamaño trabecular y conectividad, y mejora la microarquitectura ósea y la geometría. Sin embargo, va a haber un repunte en cuanto a la pérdida de densidad mineral ósea una vez suspendido el tratamiento. Como resumen en general, en cuanto a las pacientes posmenopáusicas, una vez haciendo la valoración de nuestra paciente, pues vamos a tener si tiene un riesgo bajo o un riesgo alto de fractura. Las pacientes con riesgo bajo se puede estar valorando cada 2 a 4 años, y pacientes con riesgo alto hay que iniciar tratamiento con bifosfonato o denosumab, dependiendo a cuál es candidata la paciente. Si tiene riesgo bajo, se puede considerar la suspensión del tratamiento. ¿Por qué? Volvemos a que los bifosfonatos, como se unen a la hidroxiapatita, pueden durar pues años. Como ejemplo, el alendronato. Sin embargo, hay que darle seguimiento a nuestros pacientes cada 2 o 4 años. Si la paciente continúa con un riesgo alto, pues hay que valorar cambiar de terapia o continuar con el mismo medicamento. Otras de las opciones en pacientes que son intolerantes se pueden utilizar si son menores de 60 años, menos de 10 años de la menopausia, con riesgo disminuido de enfermedad trombovascular. Pues si no tiene síntomas vasomotores, se puede dar
tratamiento con un modulador selectivo como reloxifeno, besoxifeno. Y si tiene síntomas vasomotores, pues dar terapia hormonal. Si tiene más de 60 años también se pueden considerar estos tratamientos, pero pues se tiene que tener un poco de precaución al utilizar estos. Si la paciente tiene alto riesgo de fractura, se puede utilizar la teriparatide como tratamiento para tratar de compensar y estimular esta formación del hueso. Es una tabla en donde básicamente viene resumido cómo son las dosis de los tratamientos para las pacientes en cada uno de estos medicamentos. Y en cuanto al seguimiento en los pacientes que tengan mayor de 65 años, si tiene una densidad mineral ósea menor a 1.5, más bien mayor a 1.5, lo que menciono, se puede dar seguimiento cada 15 años. Menos de 1.5 a menos 2.5 a menos 2 es cada 5 años, y menor de menos 2 a menos 2.5 cada año hay que estarle dando seguimiento. Otra de las cosas respecto a esto, no vamos a ver cambios en el tratamiento, en la densidad mineral ósea en los primeros 2 años de iniciar el tratamiento, más que nada en los tratamientos antirresortivos, por la forma en la que tienen el efecto, pues el efecto. Y eso es todo. No sé cuánto o si hay más tiempo para utilizar, pero quería ser un poquito conciso en ese sentido. No, te agradecemos. Sé que no es fácil, lo mencioné al principio. Es complicado desmenuzarlo y tratar de ser lo más puntual posible. Antes de pasar a los saludos, a las preguntas, me gustaría primero que si pudieras dejar de compartir pantalla para vernos todos en el mismo cuadro, y invitar al doctor Jorge Montalvo para que complemente tu charla. Si tiene cuestionamientos, que los haga, y bueno, él ya sabe la dinámica. Doctor Jorge, un gustazo saludarte, como siempre. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches a todos. Doctor Francisco Javier Aquino, ya nos vemos realmente, mucho gusto. Sí. Mucho gusto. La verdad que me encanta el tema, ¿no? Es decir, a mí en lo personal es un tema que creo que es muy importante. A veces no son de esos temas que como que son, pensamos que no son muy taquilleros de alguna manera, pero son terriblemente importantes para la salud de la mujer. Es decir, tomando en cuenta que de cada fractura de cadera que vemos van a ser 3 de mujeres y 1 de hombre. Y esto es un factor bien importante. Es decir, el tema que tú nos acabas de presentar va a tener un impacto terrible sobre la tercera parte de la vida de la mujer. Es decir, ya después de los 60 años, cuando las mujeres comienzan a tener riesgo de fracturas porque a lo mejor no tuvieron los cuidados, la alimentación adecuada, etcétera, etcétera, su genética no es también la mejor, van a ser mujeres que en un momento dado puedan tener alguna lesión y que les va a cambiar la vida. Les va a cambiar la vida en todos aspectos, no solo en lo aspecto físico, sino en el aspecto emocional, inclusive en el económico. Si nos ponemos a ver que lo que tiene que ver con fracturas de cadera nada más en un hospital general puede representar a veces hasta el 40% del presupuesto total de un hospital, por lo que representa los estudios preoperatorios, el tratamiento con reemplazo de cadera, la rehabilitación, el manejo de las complicaciones de estos pacientes. Tú ya nos hablabas de algunas de ellas que en un momento dado, como ustedes saben, la cirugía de cadera es una de las cirugías que más complicaciones, por ejemplo, de tromboembolias presentan en el mundo, etcétera. Entonces es un tema terriblemente importante. Es muy importante insistir, yo diría nada más, para redondear un poquito todo lo que nos ha dicho Javier. Esto empieza desde la infancia. Acuérdense que tenemos que comenzar a cuidar a nuestras pacientes desde que están en el vientre materno. Es decir, una buena alimentación de la mamá nos va a garantizar de alguna forma un buen desarrollo óseo de esas bebés a futuro. Posteriormente al nacimiento, acuérdense que nosotros vamos a hacer nuestro banco, nuestra alcancía de hueso durante los primeros 25 años de vida. Es decir, si nos ponemos a ver
¿Cuándo es que tenemos nuestra mayor cantidad de reserva ósea? La vamos a alcanzar entre los 20 y los 25 años. Esto quiere decir que después el mantenimiento que le demos hasta los 35, 40 va a ser importante en relación a estilo de vida. Y aquí, como tú nos decías, en relación a muchos de los aspectos que en un momento dado pueden impactar sobre esto. Entonces, creo que es muy importante. Y ya finalmente, cuando llegamos a la paciente ya con la osteopenia y la osteoporosis, y quiero decirles que desafortunadamente con los hábitos que ha ido generando la mujer en relación a una serie de condiciones como es el fumar, el tomar más frecuentemente, el tratar de hacer muchísimo, esas mujeres que desarrollan vigorexia por estar haciendo ejercicio todo el día, son pacientes que van a tener un riesgo de tener pérdida de la calidad del hueso, tanto en calidad como en cantidad muy importante. Y entonces vamos a ver mujeres, el doctor Aquino, Francisco, nos estaba diciendo que hacer estudios de densitometría pues ya de los 60, 65 años en adelante. La norma americana dice que de 60, nosotros estamos pidiendo que sea desde 55 años, dadas las características de nuestra herencia hispana, etcétera. Pero si en una mujer tiene estos factores de riesgo, y esto es muy importante, y él también mencionó, yo sé que por el tiempo es muy complicado, pero hay una herramienta que es muy importante, que es el FRAX. Eso lo pueden traer ustedes en su celular. Él nos los mostró así rapidito porque habría que hacer una plática completa para hablar del FRAX. Pero es una herramienta bien interesante y bien importante. Les va a permitir establecer factores de riesgo para una paciente y decidir si esa paciente es sujeto de tratamiento o no. Entonces, lo pueden bajar a su celular, les toma 2 segundos, es cuestión nada más de contestar unas cuantas 8 preguntas en total y sí, meter una información bastante sencilla y le van a ahorrar a lo mejor muchos dolores de cabeza a estas pacientes. En relación a lo del tratamiento, pues creo que lo dio perfecto, es decir, hacer una revisión de todo lo que tiene que ver con los bifosfonatos, hablar de los anticuerpos antimonoclonales, etcétera, etcétera, la teriparatida, en fin, todo esto es bien complicado y necesitaríamos volvernos al mismo, no media hora, sino todo un simposio para poderlo discutir, pero creo que nos da una idea. Y esto nos da una idea en relación a la importancia del tema. Nada más para terminar, quiero decirles y permitir que comience a haber preguntas. Eso es tan importante que una de las condiciones que ahora nos ha generado el COVID es que ha aumentado el número de pacientes con pérdida ósea acelerada. Esas pacientes que ustedes están viendo con COVID, esas mujeres de entre 50 y 70 años que están viendo con COVID, que a lo mejor tuvieron un cuadro más o menos importante, seguramente ya la vieron, esa señora que llegó y les platica en la consulta de que le dio COVID, que estuvo más o menos, etcétera, y ya tiene 60 años, hay que hacer estudios, porque esa paciente seguramente va a tener mayores factores de riesgo simplemente por el proceso inflamatorio que genera el COVID, que sabemos que es un proceso infeccioso que va a generar inflamación y que una de las características más importantes, estas tormentas de citoquinas tan traídas y llevadas, pero que en estas mujeres van a generar daño óseo, es decir, van a aumentar la resorción ósea por una serie de mecanismos en relación sobre todo la producción de interleucina 6, interleucina 1, que es este factor de actividad de la resorción, y además por todo lo que es también el factor de necrosis tumoral, se van a ver acelerados en estas pacientes que tuvieron COVID. Entonces hay que comenzar a checarlas, les van a hacer un favor. A lo mejor la paciente cuando le digan usted, estuvo COVID señora, ¿cuántos años tiene? ¿Tiene antecedentes de osteoporosis en su familia? Vamos a hacerle estudios. Y van a decir, pero ¿por qué que me hagan mi mastografía? No, háganle también, porque muchas de estas pacientes es más posible que se mueran por una osteoporosis complicada que por un cáncer de mama. Entonces, creo que es muy importante este tema. Ojalá pudiéramos estar aquí más tiempo, pudiéramos estar platicando también de osteosarcopenia, Francisco Javier, que es otro de las áreas importantísimas de esto. Yo simplemente insistir también sobre lo del tratamiento, que ya nos habló mucho de todos estos mecanismos, tanto formadores, antirresortivos, etcétera, la importancia que tiene actualmente la vitamina D. Es decir, es importante a estos pacientes hacerles determinaciones de vitamina D para ver cuánto necesitan, porque acuérdense que la vitamina D va a actuar directamente sobre la placa neuromuscular y nos va a permitir buena salud ósea, pero también buena salud muscular. Y para que una gente tenga libertad y pueda tener buenos movimientos, necesitamos
músculos y huesos sanos. Y aquí es muy importante. Entonces, este tema, como les digo, nos da para mucho, ¿sí? Simplemente el hecho también de la vitamina D, como ustedes ven, que todo lo que tiene que ver con la inmunología del hueso y que pues con la inmunología en general, todos estos factores que sabemos que nos han ayudado ahora con las epidemias de COVID, pero en el hueso y en el músculo es determinante. Entonces, todo esto que nos acaba de presentar Francisco Javier Aquino es solamente una probadita que ojalá les motive a muchos de ustedes a revisar el tema, a discutirlo, comenzar a tratar pacientes. Les aseguro que están dejando pasar un montón de pacientes que llegan seguramente por otra cosa, por un chequeo, por una infección, por el temor de un cáncer de mama, por ese, y no las están dando la importancia que tiene el riesgo de que tengan una calidad de hueso deficiente por una serie de factores metabólicos, genéticos, etcétera. Entonces, que esta plática brillantemente expuesta por el doctor Aquino nos permita pues que esos pacientes no se nos vayan, que no regresen después con una fractura de columna por aplastamiento, con todas las repercusiones que esto implica por las complicaciones de una osteoporosis, como les digo, que se está acelerando. Yo estoy viendo pacientes que las vimos en el 2019, la estamos viendo en 2021, con pérdidas de casi 1 o 2 puntos de desviación estándar, es decir, de pacientes que estaban en osteopenia, estamos ya pacientes con osteoporosis, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Ojalá de verdad eh, podamos comenzar a ofrecerles a nuestros pacientes este tipo de atención, porque de veras les vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza y vamos a ahorrar muchos recursos, que el país desafortunadamente actualmente no tiene. Nuevamente, pues muchas felicidades. De verdad, doctor Aquino, me encantó tu tema y creo que para el tiempo que tuviste, brillantemente expuesto. De verdad, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, nada más haciendo un par de comentarios en lo que ahorita nos comentó. Eso sí está súper bien descrito. La ingesta de leche desde la infancia disminuye el riesgo bueno, aumenta la densidad mineral ósea. Si hemos tenido más tiempo también podríamos ver de eso. Las fracturas de caderas afectan no nada más a la paciente, afectan a toda la familia. Y es un cambio que no es así. Las pacientes a lo mejor se van preparando como pueden ser ver un pie diabético, cómo va evolucionando. Si es una fractura de cadera, es algo que te cambia la vida en ese momento en adelante. Y no es algo que tuvieras planeado, evidentemente. Otra de las cosas que me comentaba, lo del COVID, definitivamente ya hay estudios que están también publicándose respecto a la asociación de COVID con la menopausia y las pacientes que contraen el COVID o que han contraído, pues refieren un aumento en la sintomatología de menopáusica o del climaterio y también, o incluso llegan a tener ya la menopausia en ese momento y ya no generan menstruaciones posteriores a la infección. Muchas gracias, doctor Doctor. Francisco Javier. Gracias, doctor Jorge Montalvo, por los comentarios tan asertivos como usted comenta. Ya a veces se necesita hasta otro tipo de foro para podernos adentrar más. Hoy, por el tiempo, pues aún así felicito al doctor Francisco por desmenuzarlo y poderlo compartir de esa manera. ¿Les parece si pasamos a comentarios y preguntas? Perfecto. Adelante. Vamos a arrancar con María Lía del Rocío Pacheco Pérez. Dice, buenas tardes. ¿Cuándo está indicado el uso de vitamina D3 y durante cuánto tiempo y a qué dosis? Gracias. Doctor Francisco, adelante. Bueno, eso es importante. De entrada, depende, bueno, las recomendaciones que da la United Task Force respecto a esto es el consumo de 1000 unidades internacionales por día de vitamina D para poder tener un impacto significativo. Sin embargo, también depende mucho de cuáles son las presentaciones que se tengan en, ¿cómo se dice?, disponibles, y no se recomienda más de 5000 unidades por día como tratamiento para la vitamina D, ya que no hay ya no, el cuerpo ya no, bueno, lo que menciona la bibliografía es que ya no es capaz de procesarlo para poder tener algún tipo de utilidad. 5000 por día, ya no es, como le digo, ya no funciona. Sí, es totalmente de acuerdo. La verdad que actualmente
estos preparados que vienen de 500, 800 miligramos, realmente no son suficientes. Como dice él, No, ya casi todas las publicaciones, los estudios están hablando de andar de entre 3.000 y 4.000 unidades casi diarias. Más, como dice él, no tiene mayor sentido. Hay algunas presentaciones ya de depósito que se dan de 20.000. mensualmente, de alrededor de 100.000 unidades. Realmente hay pocos estudios, pareciera práctico, pero yo creo que si estamos usando buenos niveles de calcio, con 4.000 unidades, que es lo que yo uso con mis pacientes, nos va muy bien. Generalmente damos el control suficiente que nos permita, como decía yo, una salud tanto muscular como ósea, ¿no? Y esto es bien importante. Aparte de todas las otras, virtudes y bondades que tiene actualmente la vitamina D, que creo que es de las cosas que la pandemia nos permitió conocer de forma más importante, pero a nivel del metabolismo eso es muy importante. Y algo que decía Javier, antes de que se me olvide, y perdón, es el hecho de la alimentación. Él hablaba de la alimentación, pero ahorita que decía que hablaba de los productos lácteos, realmente si una gente logramos que tenga una buena alimentación con una ingesta de calcio a través de productos lácteos y sobre todo los lácteos acidificados, podemos tener, inclusive casi podríamos hasta prescindir de la ingesta de calcio agregada, ¿no? Pero el problema es que muchas de los pacientes no lo hacen, pero debemos de insistir. Hay cada vez más estudios hablando de que la ingesta vamos, de una alimentación adecuada, rica en calcio, pudiera ser mucho mejor que inclusive la suplementación con productos sintéticos, ¿no? Es decir, entonces creo que es una recomendación muy útil. Correcto. Bueno, yo Muchas gracias. creo Adelante. que si acaso nada más no infravalorar la exposición solar. A final de cuentas, pues al ser con los adultos mayores cada vez tienden a menos salir a la calle, menos exposición solar y pues eso también predispone a una disminución de la vitamina D. Se recomienda al menos 15 minutos la exposición de los antebrazos al sol para poder tener una ganancia, pues la ganancia mínima de esta vitamina. Sí, y qué bueno que mencionas esto. Hay un estudio en Texas, digo, perdón, en Scottsdale, ¿sí? Está el Centro Nacional de Cáncer de Piel, y entonces ellos, acaba de salir una controversia bien interesante, ahorita me acordé por lo que tú decías, por el uso de protectores solares. Es decir, todo el mundo sale ahora que con cosméticos, Sí, y abusadas, ¿no? Es decir, hay que cuidarse del sol, pero también acuérdese que el sol usado de manera sana, como dice Francisco Javier, es un elemento indispensable para que esto funcione, ¿eh? Correcto. pues, Muchas gracias. Vamos a pasar a otra de las preguntas que nos hace el público a través de Zoom. Dice Juliana Guerra, buenas tardes. En mi caso, el doctor me recetó ácido risadrónico. ¿Comparativamente es bueno o no? 35 miligramos una vez por semana. Y adjunta, me parece un tema muy interesante. Felicidades. No sé si gustas empezar, doctor Francisco, y terminamos con doctor Jorge Montalvo para contestar la pregunta. ¿Les parece? Sí, claro. pues sí, gracias. En este sentido, bueno, yo creo que es muy importante generar cuál va a ser el plan de manejo con tu paciente. O sea, desde que le vas a iniciar ya sea la terapia hormonal, porque empieza la menopausia a los 50 años y dices, bueno, voy a empezar con terapia hormonal, cambia a lo mejor a reloxifeno más adelante y después de los 60 años ves que tiene un riesgo aumentado de fractura o ya te sale con el diagnóstico de osteoporosis, pues vas creando cuál va a ser tu plan de manejo. O sea, a final de cuentas, tú sabes que aquí en México tenemos una esperanza de vida de la mujer de a los 77 años aproximadamente. Entonces, si tú sabes que le vas a iniciar el tratamiento a los 60 años, tú tienes que ir considerando cuál va a ser tu tratamiento hasta los 77 años, porque la osteoporosis, o sea, no es, una vez que le suspendas un tratamiento va a volver. El único y el que más ha demostrado tener protección, pues es a final de cuentas el alendronato. Entonces,
El risendronato es una muy buena opción de tratamiento, como lo mencionaba en cuanto a las guías que maneja la Sociedad Internacional de Menopausia, pues lo pone también como una de las primeras opciones, 35 miligramos por semana, pues es como está indicado. En ese sentido, sí es una buena opción de tratamiento, si eso es el plan que su médico generó con esa paciente en cuanto a tratamiento. O sea, a final de cuentas no puedes nada más llegar y decir, voy a... Una paciente la tienen con risendronato 1 año, que pasa en todas las consultas de México y de repente no ves a tu paciente en la consulta pasada porque estabas, bueno, yo como residente está rotando o algo por el estilo, regresas y le cambian de que, bueno, no le vieron un cambio en la densidad mineral ósea en un año en tratamiento con risendronato y se lo cambian y le ponen reloxifeno. Y tú decides que, espérate, o sea, en sí llegar y decir, le voy a cambiar el tratamiento de un tratamiento que llevas planeando a 15 años a un médico que ya lo inició, pues es complicado. Tienes que valorar todo de la paciente y crear cuál va a ser ahora tu plan de manejo a tanto tiempo. Entonces es lo que yo considero respecto a la pregunta. Muchas Claro. gracias. Yo totalmente de acuerdo con lo que está diciendo el doctor Aquino, pero algo muy importante que dijo ahorita y me acaba de traer a la mente, el año pasado en el Congreso Internacional de la NOF, de la North American Osteoporosis Foundation, salió ahorita lo que dijo él que me pareció, me dio un poco de risa porque fue una discusión muy delgada en relación al cuánto tiempo le vas a dar tratamiento, ¿no? Es decir, y la discusión fue de que decían, bueno, no es que le vamos a dar 3 años, 2 años, 5 años, 10 años, y finalmente se llegó a la conclusión, esto es una enfermedad, por decir algo como la diabetes. ¿Cuánto tiempo le vas a dar tratamiento? Todo el tiempo. Y como él dice, y esto es bien importante, en el momento que ustedes se lo quiten, la paciente va a ir para atrás, forzosamente, más rápido o más tarde. Entonces es muy importante el tener en vista que los tratamientos para la paciente en relación al desarrollo de una obtención de una buena calidad y cantidad de hueso es de toda la vida, es decir, ya no va a ser es que 1 año, 2 años, es de aquí hasta que esa paciente se muera. Ojalá se muera, como dice él, a los 77, 80 años, pero es para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hacer planes de tratamiento, ¿sí? A corto, mediano y largo plazo. Lo que él dice es muy puntual, hacer evaluaciones de una densitometría al año es absurdo. Es decir, esa paciente, lo más probable es que le podamos decir, ¿sabe qué? Ya no perdió, ya vamos de gane, ya no perdió. Entonces, creo que esto es muy importante. Entonces, hay que centrarnos en esto. Por eso la trascendencia de este tema. Es un tema apasionante, es un tema bastante más complejo. El metabolismo del hueso es muy importante porque además es una muestra de cómo actúan los factores proinflamatorios a otros niveles, ¿eh? Por eso yo les recomiendo, revisen bien mucho de lo que nos dijo ahorita el doctor Aquino, valía la pena revisarlo. Todo esto, cómo actúa, por ejemplo, lo que decía él ahorita del uso de estrógenos. El estrógeno comienza a actuar en fases tempranas, que sería el medicamento ideal para las pacientes que ya entraron en la menopausia inicial, porque además actúa a nivel de esta, que decíamos, todos estos cambios proinflamatorios, sobre todo a nivel de las interleucinas, la interleucina 6 la bloquea, mientras que, por ejemplo, lo que decía él de los anticuerpos monoclonales, el de Novosuman ese sí actúa ya a nivel del sistema RAN ligando, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante revisarlo, pero lo que él dijo me parece puntualísimo, ¿no? Es decir, esto es a largo plazo, tiene que haber un plan, no se vale, porque hoy se me ocurrió, porque vino el representante del laboratorio fulano y me dijo que pues ahí tenemos el sendonato, tenemos alendronato, tenemos el forteo, etcétera. No se vale, ¿no? Es decir, hay que ser congruentes y hacer planes bien estructurados, ¿no? Correcto, muchas gracias. Vamos a leer un par de felicitaciones que le hacen al doctor Francisco. Por parte de Isaí Villanueva López, quiero felicitar al doctor Aquino, excelente exposición, un tema complejo, sin duda. Noraima Yepes, excelente tema, felicidades. Miguel Ángel Ulloa Ramírez, como todos los martes, manda buenas noches a todos. Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, doctor
Miguel Ángel Ulloa. Hay un comentario por parte de Pedro García Gómez que nos hace a través de Zoom, y se los leo y se los comparto para comentarlo junto con el doctor Aquino y el doctor Montalvo. Dice: hoy por hoy todas las futuras mamás tan delgadas de la moda, ¿qué futuro les espera? Y a los hijos que tengan, ¿con qué deficiencia de calcio futuro tendrán? ¿Qué factores de riesgos conlleva? ¿Cómo podemos minimizar estos riesgos? Gracias. No sé si quieran comentarlo. ¿Empiezo? Sí, por favor. Como mencioné en el video, la actividad física, o más bien la estimulación de los osteocitos, va a generar la estimulación de los osteoblastos. Entonces, bueno, a lo mejor aquí, bueno, haciendo referencia a lo que menciona de las mamás delgadas, la densidad, bueno, el IMC disminuido es un factor de riesgo también para osteoporosis y para las fracturas en general. De hecho, por eso lo considera también, al final de cuentas, el índice de FRAX como parte en la herramienta. Mientras que pues, el sobrepeso sí crea más huesos más grandes, curiosamente. Pero bueno, pues como le mencionaba, la ganancia ósea, el pico de ganancia ósea se lleva a cabo desde aproximadamente los 11 a 12 años, y es cuando más tenemos que estar dando leche. Va a seguir ganando hueso hasta los 30 años, a lo mejor ya no tanto de manera significativa, y de ahí comenzando a tener un tipo de declive, pero siempre es importante la suplementación con leche. Bueno, y otro tema que evidentemente no alcanzamos a hablar aquí es, por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes que son intolerantes a la lactosa? ¿Cómo les puedes dar el tratamiento? O sea, ¿cómo les puedes dar ese suplemento de calcio? Que también hay artículos muy interesantes respecto a eso. Pero lo importante es tratar de dar esta suplementación, ya sea de alguna u otra forma, de una dietética, el calcio, pero iniciantes de la infancia. ¿Por qué? Porque si no, sí van a tener un riesgo aumentado de una densidad mineral ósea más baja con un aumento de las fracturas. Correcto, gracias. Vamos con el doctor Jorge Montalvo. Sí, bueno, esto es bien importante, ¿no? Lo que dice el doctor, desafortunadamente son factores culturales que tendríamos que comenzar a manejar. Y esto implica tiempo en la consulta. Desafortunadamente a veces en las instituciones lo que menos se tiene es eso. Pero la verdad es que sí, lo ideal sería que nos detuviéramos a ver cuál es el estado nutricional de nuestros pacientes y ver qué intervención podemos hacer para corregir esto. Curiosamente, los extremos en lo que decía ahorita el doctor Aquino, los extremos en el índice de masa corporal, tanto esas pacientes que tienen índices de masa corporales por abajo de 20, que en un momento dado son pacientes muy delgadas, probablemente muchas de ellas desnutridas, como también curiosamente esas pacientes que andan ya en el nivel de obesidad. Curiosamente, durante mucho tiempo pensamos que las pacientes obesas o las gordas, así exageradas, no tenían tanto problema para tener osteoporosis. Hoy sabemos que desafortunadamente no es así. Efectivamente, se pensaba porque el adipocito produce estrógenos y esto era un factor estimulante de desarrollo para la salud del hueso. Pero también ahora sabemos que el proceso metabólico del mismo adipocito es que aumenta la producción de sustancias proinflamatorias y protrombóticas. Y esto va a aumentar, obviamente, los procesos inflamatorios que van a desencadenar todas estas, que decíamos, cascadas de citoquinas que van a tener una estimulación muy importante, sobre todo en el sistema RAN-ligando, y por lo tanto aumento la resorción. Y entonces son pacientes que ahora estamos viendo gordas, obesas y además osteoporóticas, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. Acuérdense que dice el dicho popular que somos lo que comemos. Entonces, tenemos que comenzar a educar a nuestras pacientes, pero desde que son niñas, acerca de una buena alimentación para ir preservando todo esto, manteniendo un buen control de peso, pero también buscando que esa reserva ósea que se va dando vaya siendo especial. Y finalmente, insistir en lo que ya hemos platicado muchas veces en este foro, que es hay que personalizar, tenemos que hacer medicina de precisión, tenemos que personalizar el tratamiento a cada de nuestras pacientes.
todo lo que nos presentó ahorita el doctor Aquino son factores y evidencias que tenemos en estudios de muy buen nivel, son estudios ya, vamos, reconocidos a nivel internacional, pero son estudios que a veces no nos está hablando de la paciente que tenemos enfrente. Entonces, esto es bien importante, necesitamos cada vez sentarnos, tomarnos un poquito más de tiempo y ver cómo podemos. Él decía ahorita, hablaba por ejemplo, esas pacientes intolerantes a la lactosa, etcétera. Bueno, todo eso tenemos que irlo, pues, preguntando con objeto de poderle hacer a esa paciente un traje a la medida y como él también ya nos decía, un manejo a largo plazo. Y si esto lo podemos comenzar desde la adolescencia o desde la infancia, pues qué mejor, ¿no? Correcto. Vamos a leer los últimos felicitaciones, los últimos comentarios. Está Juliana Guerra, que dice, es un tema sumamente interesante y qué bueno que nos orienten en todos los riesgos que corremos. Sí, muchas veces no sabemos que estamos corriendo riesgos y es importante estos webinarios para que nos los hagan saber. María Elía del Rocío Pacheco dice, muchas gracias, doctores, excelente ponencia. Por este lado también nos pone María Luisa Riquelme Barrios, pacientes con diabetes, la leche se contraindica. Minerva Rodríguez pone muchas felicidades por parte de la doctora Minerva. Saludos desde Pátzcuaro, excelente ponencia y muy didáctica. Es lo que nos ponen a través de Zoom. Vamos a pasar a las conclusiones. Empezamos con el doctor Jorge Montalvo ahora y concluimos con nuestro invitado especial, el doctor Aquino. Adelante, doctor Jorge. Bueno, primero que nada, creo que nuevamente externar mi mayor reconocimiento, una felicitación al doctor Francisco Javier Aquino. Como siempre digo, no es fácil subirse a un foro y presentar un tema tan complicado como este. Creo que lo hizo de manera muy puntual, de una manera excelente y nuevamente mi felicitación. Ojalá hubiera más estos temas porque tienen un impacto sobre la calidad de vida de nuestras mujeres de manera muy, muy, muy importante. El costo, como él ya nos decía, no solo personal, el costo familiar, el costo económico, el costo social de este tipo de padecimientos es demasiado alto y entonces tenemos que buscar toda la forma de prevenirlos. Insistir nuevamente ya nada más para terminar en que ojalá muchos de los que nos estén escuchando se animen a presentarnos temas que les sean importantes a ellos, que les parezcan interesantes, que puedan abonar en que todos aprendemos, porque de verdad que todos aprendemos un montón. Yo por lo menos he aprendido muchas cosas que no sabía y recordé otras muchas gracias al doctor Aquino. Entonces, creo que esto es muy importante. Ojalá nos ayuden a difundir esto. Esta es la voz de ustedes. Háblenos de sus problemas y no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista académico. ¿Qué podemos de alguna forma ayudar? Yo sé que esta plataforma está en la mejor disposición de apoyar todos estos esfuerzos académicos para lograr que ustedes puedan complementar su desarrollo personal y profesional de una manera excelente. Nuevamente, pues agradecerles a todos, anímense, mándenos sus propuestas, seguramente hay espacio para todas las voces y queremos oír precisamente todo lo que está pasando, no solo en nuestro país, sino en todo lo que es Latinoamérica, Norteamérica, en Estados Unidos, en todas partes, porque creo que eso finalmente nos permite ser mejores como profesionistas y como personas, ¿no? Nuevamente, doctor Aquino, felicidades, muchas gracias. Tony. Gracias, doctor Jorge. Vamos con el cierre del doctor Aquino. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que nos escucharon. Ojalá pues les haya servido en algo. Es un tema que en general a mí me gusta mucho porque a final de cuentas en la consulta cuando lo vemos, las pacientes tienen dudas, tienen curiosidad y literal lo único que te dicen estoy bien o estoy mal. Y tú les puedes dar mucha explicación o no, pero eso es lo que quieren saber. Y luego le das un tratamiento y lo van a seguir. Es importante, como les comento, yo creo crear ese plan de tratamiento porque es una paciente que pues la vas a estar viendo como 15 años aproximadamente para poderle dar seguimiento en ese sentido. No nada más, o sea, como ginecólogos, pues vamos a estar dando seguimiento también respecto a
riesgo de cáncer de mama, riesgo de cáncer cervicuterino, pero este riesgo de fractura, otro de los riesgos importantes es el riesgo cardiovascular, que también hay que asesorar a nuestros pacientes, pero pues es parte de nuestra consulta a final de cuentas. Y pues yo estoy muy agradecido con todos los que nos estuvieron escuchando. Nuevamente, ojalá les haya gustado, ojalá les haya servido y pues que tengan una muy excelente noche. Muchas gracias, doctor Aquino. Antes de dar cierre a este programa, invitarlos al Facebook, Instagram, La Voz del Residente. Si se perdieron de algún detalle de esta gran exposición que nos hizo amablemente el doctor Aquino, va a estar en YouTube, Medical Legal Center, así nos encuentras, te suscribes y aprovechas para que no te pierdas todos los martes contenido enriquecedor y de valor. Antes de concluir, también decirles que se sumen al Telegram. Estoy muy de acuerdo con el doctor Montalvo. Ustedes, nosotros queremos ser su voz. Queremos que aquí nos comenten todo lo que pasa desde cualquier perspectiva para aquí debatirla, comentarla y exponerla. Es muy importante su participación. Y por último, y no por eso menos importante, quiero dirigirme a todos los jefes de residentes. Si usted requiere una de las prácticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Yo soy Tony Vázquez, me despido, no sin antes recordarles que compartir es aprender todos juntos. Nos despedimos, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.